Por fin tenemos un programa de diseño de bordado gratis 100% en español. Así como oyeron, por fin tenemos a InStitch 100% en español. Hace un tiempo que en el canal vengo haciendo directos sobre InStitch, un programa que es de software abierto, totalmente legal y 100% gratis. Pero desde que venimos utilizando InStitch ha habido un pequeño inconveniente. El programa no está totalmente traducido a español. Hasta hoy. Hace varias semanas atrás me contactó una desarrolladora de InStitch que vio uno de los directos que estábamos haciendo sobre la herramienta y le pareció interesante que hubiera una comunidad activa de personas hispanohablantes interesados en el programa y me comentó si existía la posibilidad de traducirlo. A lo que yo respondí sí. Y después de un par de horas diarias invertidas en esto, por fin está el programa 100% traducido a español. Y en este video te voy a enseñar, en primer lugar, si no lo has instalado, cómo instalarlo desde un principio. En segundo lugar, si ya lo tienes instalado, cómo actualizarlo. Y ojo, es importante que te veas este video porque hay algunas pequeñas configuraciones que tendremos que tener en cuenta para que el programa esté totalmente en español. Y no te preocupes porque el enlace estará en la descripción. Eso sí, ten en cuenta, esta versión del programa es una versión beta. Este enlace me los dieron los programadores en señal de agradecimiento a la colaboración con las traducciones para que nuestra comunidad pueda aprovechar esto. Así que esta versión beta incluye funciones de la versión nueva que van a lanzar el año entrante. Eso quiere decir que puede incluir uno que otro error, así que ten esto en cuenta. También te advierto que la versión no está firmada. Esto quiere decir que algunos antivirus lo van a poder reconocer como algún programa peligroso. Pero que sepas que simplemente es el hecho porque no han hecho el lanzamiento oficial y no está firmado todavía. Aparte, creo que todavía no está disponible la versión para Mac con esta actualización. Así que no pierdo más tiempo, te voy a enseñar cómo instalarlo y cómo actualizarlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a instalar Inkscape. Esto en dado caso no hayas instalado nunca Inkscape. Inkscape es el programa base de vectorización donde funciona la extensión de InkStitch. Así que necesitamos Inkscape para funcionar. Si en dado caso ya tienes Inkscape y lo único que necesitas es la actualización, aquí abajo en los capítulos estará todo esto ordenado, ¿de acuerdo? Pero si no lo has instalado, te lo voy a mostrar a continuación. Abajo del video, en el enlace, vas a encontrar la opción para descargar Inkscape y te va a mandar a esta página. En esta página vamos a la opción de descarga, así que simplemente le damos clic acá. Y aquí ya empezó a hacerse la descarga. Una vez esté descargado, vamos a la carpeta de descargas o simplemente le damos clic acá en la parte superior y nos va a abrir la opción de instalación. Simplemente le vamos a dar Next a todo. Esto va a seleccionar de pronto en qué carpetas va a hacer la instalación. Esto lo pueden dejar por defecto así. Simplemente le damos aquí, clic en instalar. Es una instalación rápida y sencilla. Aquí nos va a pedir permisos, le damos que sí y esperamos. Eso tardó varios minutos, pero ya terminó. Simplemente le damos en Finish. Y ahora que vamos a escritorio, encontramos que ya tenemos instalado Inkscape. Inkscape es una herramienta de vectorización. Funciona como CorelDRAW o Photoshop. Ahora que tenemos instalado Inkscape, ya podemos instalar el parche de InStitch, que es lo que nos va a permitir convertir esos vectores en archivos de bordado para poder bordarlos en máquinas bordadoras. El enlace que dejo en la descripción para instalar esta versión de InStitch te lleva a esta página web. En esta página web vas a encontrar varios archivos, como puedes ver acá. Estos archivos son para distintas versiones, sea para Linux, sea para Mac, dependiendo del sistema operativo. Como puedes ver, ahí está colocaron mi nombre porque participé en la traducción. Entonces simplemente yo voy a seleccionar aquí esta versión que es de Windows a 64 bits, que es básicamente lo que yo utilizo. Voy a descargar esta que dice .exe, que es el ejecutable de una vez. Y aquí puedes ver que se inicia la descarga. Puedo ir a mi carpeta de descargas o directamente doy clic acá y simplemente le doy para que se ejecute. Ahora aquí es bastante probable que te aparezca este mensaje. Como te mencioné, este programa no ha sido firmado, esta versión, porque no es la versión oficial.
Es una beta, esto es una versión anticipada para pruebas y desarrollo, donde incluyeron las traducciones que realizamos. Entonces simplemente le voy a dar clic aquí donde dice más información y le voy a dar ejecutar de todas formas. Es probable que tu antivirus también lo detecte. Lo que vamos a hacer es simplemente añadirlo a las exclusiones de tu antivirus. Si quieres saber cómo hacer esto, te recomiendo que hagas un tutorial porque es algo ya muy especializado y este video sería muy largo para eso. Simplemente le damos clic aquí en siguiente, que lo instale en las carpetas que vienen por defecto del programa. Y le damos a instalar. Esperamos un par de minutos y terminó la instalación. Así que simplemente le damos clic en finalizar. Yo ahora voy a ir aquí a mi escritorio y voy a abrir Inkscape. Esperamos unos minutos que abra el programa y ya te mostraré algún inconveniente que se puede presentar que se soluciona con una sencilla configuración. Y vas a ver que el programa va a estar totalmente en español, que es una ventaja grande. Aquí, esta es por si no la has visto anteriormente, esta es la ventana que abre al iniciar InStitch. Aquí puedes abrir varios archivos que ya hayas utilizado o podemos ir a un documento nuevo. Vamos a ir a un documento nuevo en este caso. Ok. Y esta es la interfaz de trabajo de InStitch, de Inkscape con la extensión de InStitch. Aquí puedes ver que tengo abierto galería de extensiones, seleccionado InStitch y aquí tengo todas las opciones que me permite utilizar el programa. Y como puedes ver, por ejemplo, selección de patrón está en español. Aquí hay un error de selección de patrón que es selección de guía. Ya esto está para la próxima versión. Dentro de la próxima semana podrás reinstalar la actualización y esto ya estará solucionado. Y con la ayuda de ustedes habrá varios problemas que podemos solucionar. Ahora, hay algunas partes del programa que de pronto no aparecen a veces traducidos. Voy a trazar aquí una línea simplemente para mostrarte un ejemplo de un problema que se te puede presentar y cómo solucionarlo. Si yo voy acá a la opción de parámetros y doy doble clic para que se abran los parámetros para configurar esto, es posible que todo lo que salga en la ventana emergente no esté traducido. En este caso lo está, pero es bastante probable que no te aparezca traducido todo esto. Todas estas opciones, como puedes ver, están en español. En dado caso se te presenta el problema de que todo lo que hablas en ventanas emergentes como esa que vimos no esté en español, lo que tienes que hacer es ir a la opción de edición, preferencias, y vas a tener que configurar en la opción de interfaz el idioma español. Esto a veces cuando lo instalas por primera vez lo trae en inglés, pero tienes que seleccionar la opción español. Es importante que sea la opción español entre paréntesis ES, que es español de España. Si seleccionas la opción español de México no te va a jalar todas las traducciones y es posible que algunas no las adapte bien. Entonces debes asegurarte que esté la opción español de España y simplemente cierras la ventana. Ojo, si te aparecían en inglés y las cambiaste a español, debes de cerrar el programa y volverlo a abrir para que tengan efecto estas opciones. Así que ahora sí vamos a poder disfrutar del programa de digitalización de bordado totalmente gratuito en español, ahora disponible. Así que te invito a descargarlo. Por favor, si ves algunos errores, que seguramente los hay, errores en el contexto del programa, que hay frases o traducciones que no hagan completo sentido o que no sean la mejor opción, déjamelo en los comentarios. Eso sería una gran forma de colaborar. Es un acercamiento a una mejor versión y nosotros como comunidad juntos podemos llegar a esa versión del programa que sea más útil para todos. Así que en los comentarios dime, esto creo que no es la mejor traducción, creo que esto es una mejor opción. Así podré analizarla y tenerla en cuenta para las próximas actualizaciones. Porque créeme, esto es algo que se va a actualizar constantemente y te lo avisaré en el canal. Así que para poder estar pendiente, suscríbete al canal si no lo has hecho. Si nos ayudas a crecer como comunidad y a seguir creando mejor contenido para ti. También que sepas que este sábado, después de haber subido este video, voy a hacer un directo en el cual podrás interactuar conmigo, hacerme preguntas y yo las responderé en vivo. Así que sería como una clase en línea. Así que te recomiendo que estés en los directos que hago todos los sábados.
Por cierto, ahora que caigo en cuenta, si ya has utilizado el programa, ahora van a haber herramientas que están con otro nombre. Esto puede generar un poco de confusión al principio. Así que creo que es conveniente que haga videos como estilo glosario o diccionario con estos nuevos términos ahora en español, para que puedas entender a qué herramientas se refieren y para qué sirven. Así que, por ejemplo, si quieres saber qué es un trazo y para qué sirve en InStitch, te recomiendo ver el siguiente video. Y en la descripción te dejo el enlace para que puedas añadir el recordatorio al directo de este sábado. Así que nos vemos la próxima.